En metodología de la investigación, Roberto Hernández Zampieri nos muestra algunos pasos a desarrollar para hacer una excelente investigación, para lo cual nos expone que los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. Así que para iniciar la investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Este será nuestro primer paso. Ahora bien, el planteamiento del problema es nuestro segundo paso. Es el centro, el corazón de la investigación. Dicta y define los métodos. En él se establecen los objetivos de la investigación, se desarrollan las preguntas de investigación, se justifica y se analiza su viabilidad, como también se evalúan las deficiencias y el conocimiento del problema. Paso 3. Desarrollo de la perspectiva teórica. La revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio, porque el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y contextualizarlo, es decir, con la construcción del marco teórico. Paso 4. Definir el alcance de la investigación. Visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos. En él se debe especificar si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Y también estimar tentativamente cuál será el alcance final de la investigación. Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Este será nuestro quinto paso. Establecimiento de las hipótesis, en el cual se debe, primero, analizar la conveniencia de formular o no hipótesis que orienten el resto de la investigación. 2. Formular las hipótesis de la investigación si se han considerado convenientes. 3. Precisar las variables de las hipótesis. 4. Definir conceptualmente las variables de las hipótesis. 5. Definir operacionalmente las variables de las hipótesis. Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación específico. Cuando se establece y se formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a prueba. Los diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales, dejando en claro que ningún tipo de diseño es intrínsecamente mejor que otro, sino que son el planteamiento del problema. Los alcances de la investigación y la formulación o no de hipótesis y su tipo, los que determinan qué diseño es el más adecuado para un estudio en concreto. Asimismo, es posible utilizar más de un diseño. Para entrar en detalles correspondientes a este grupo de expositores, aclararemos además que los diseños de investigación pueden ser de dos tipos: no experimentales y experimentales. Estos son los que administran estímulos o tratamientos o convenciones, y a su vez se dividen en preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros, donde hay una manipulación intencional de variables independientes, una medición de variables dependientes, control y validez, dos o más grupos de comparación y participantes asignados al azar o emparejados. Preguntemos, compañeros, ¿qué entendemos por diseños experimentales? Pues bien, el término experimento tiene al menos dos acepciones, una parte articular y otra general. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias, como lo cita David 2014. Este uso del término es bastante coloquial. Así hablamos de experimentar, cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, o cuando nos cambiamos de peinado y observamos la reacción y el efecto que causa en nuestras amistades. La esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados.
Una sesión particular de experimento más armónica, con un sentido científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas y antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos consecuentes, dentro de una situación de control para el investigador, como lo cita Flesch 2013, O'Brien 2009 y Grid 2003. Esta definición quizás parezca un poco compleja, sin embargo, como se analizan sus componentes, se aclara su sentido. Observemos el siguiente esquema de experimento y variable, donde tenemos la causa, la variable independiente X, y donde tenemos el efecto, la variable dependiente Y. Simbología de los diseños experimentales. Aquí se describe una simbología básica para los diseños experimentales. R, asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece, quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. Proviene del inglés randomization, aleatorización. G, grupo de sujetos o casos. G1, grupo 1, G2, grupo 2, etc. X, tratamiento, estímulo o condición experimental. Presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. 0, una medición de los sujetos de un grupo. Prueba, cuestionario, observación, etc. Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una preprueba previa al tratamiento. Si aparece después del estímulo, se trata de una postprueba posterior al tratamiento. Y el guión, ausencia de estímulo, nivel 0 en la variable independiente, indica que se trata de un grupo de control o testigo. Experimentos puros. Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. 1. Grupos de comparación, manipulación de la variable independiente. 2. Equivalencias de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Desde luego, no todos los diseños experimentales puros utilizan preprueba, aunque la postprueba sí es necesaria para determinar los efectos de las condiciones experimentales. Wersman y Jurs 2008. Mostraremos varios diseños experimentales puros. Primero, diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Este diseño incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Grupo control, es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles: presencia y ausencia. Los sujetos se asignan de forma aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. El diseño se diagrama de la siguiente manera: R, que es aleatorio del grupo 1, X la variable y luego la medición 0, sub 1. R, que sería la aleatoria nuevamente para el grupo 2, la ausencia de esa variable y la medición final 0, sub 2. En este diseño, la única diferencia entre los grupos debe ser la presencia-ausencia de la variable independiente. Inicialmente son equivalentes y para asegurarse de que el experimento continúan siéndolo, salvo por la presencia o ausencia de dicha manipulación, el experimentador debe observar que no ocurre algo que solo afecte a un grupo. La hora en que se efectúa el experimento debe ser la misma para ambos grupos, o ir mezclando un sujeto de un grupo con un sujeto del otro grupo, cuando la participación es individual. Al igual que las condiciones ambientales y demás factores
mencionados al hablar sobre la equivalencia de los grupos. Diseño con postprueba únicamente varios grupos y un de control. Un investigador lleva a cabo un experimento para analizar cómo influye el estilo de liderazgo de un supervisor en la productividad de los trabajadores. Tenemos una pregunta inicial de investigación. ¿Influye el estilo de liderazgo que ejerzan los supervisores de producción en una maquiladora sobre productividad de los trabajadores en línea? También contamos con la hipótesis de investigación. Distintos estilos de liderazgo que ejerzan los supervisores tendrán diferentes efectos sobre la productividad. En una planta maquiladora se asigna al azar 90 trabajadores en línea a 3 condiciones experimentales. La primera, 30 trabajadores trabajarán una tarea bajo el mando de un supervisor con estilo autocrático. 2. 30 trabajadores más van a ejecutar una tarea bajo el mando de un supervisor con estilo democrático. Y 3. 30 trabajadores más efectúan la tarea bajo el mando de un supervisor con estilo liberal, que no supervisa directamente, no ejerce presión y es además permisivo. Por último, 30 trabajadores más son asignados en forma aleatoria al grupo de control donde no hay supervisor. En total son 120 trabajadores. Se forman grupos de 10 trabajadores para el desempeño de esta tarea: armar un sistema de arneses o cables para vehículos automotores. Por tanto, habrán 12 grupos de trabajo repartidos en 3 tratamientos experimentales diferentes y un grupo de control. La tarea es la misma para todos y los instrumentos de trabajo también, al igual que el ambiente físico, la iluminación, temperatura, etc. Los supervisores se distribuyen al azar entre los diferentes horarios. El horario controlado, puesto que los 3 estudios se aplican en todas las horas en que se lleva a cabo el experimento. Es decir, que las 3 condiciones siempre se van a realizar en forma simultánea. Este ejemplo se esquematizaría de la siguiente manera. Grupo 1, que es aleatorio, vamos a verlo con una variable sub1, que es la supervisión con estilo autocrático, y la medición final 0 sub1. RG2, que sería nuestro grupo 2 aleatorio con una variable sub2, estamos hablando de la supervisión con estilo democrático y una medición final 0 sub2. Grupo 3, aleatorio, con una variable 3, que es la supervisión con estilo liberal, con una medición final de 0 sub3. El grupo 4 también es aleatorio, carece, no tiene esa variable. Estábamos hablando de los supervisores, no hay supervisor, pero la medición es 0 sub4. Las mediciones finales son las comparaciones en productividad. El segundo diseño experimental es el diseño con preprueba, postprueba y además un grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Los participantes se asignan al azar y los grupos, y después se aplica simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no, es el grupo de control. Por último, se le administra también simultáneamente la postprueba Petrosco 2004. El diseño se diagrama como sigue. Tenemos grupo sub1, que es aleatorio. Tenemos una medición inicial 0 sub1, la variable que se le va a asignar a este grupo, y postprueba 0 o medición 0 sub2. El grupo 2, que también es aleatorio, con una medición inicial 0 sub3, no tenemos variable, y nuevamente la postprueba 0 sub4. La adición de la preprueba ofrece 2 ventajas. Primera, sus puntuaciones sirven para fines de control en el experimento, pues al compararse la preprueba de los grupos y evalúa qué tan adecuada fue la asignación aleatoria, lo que es conveniente con grupos pequeños. En grupos grandes la técnica de distribución aleatoria funciona, pero cuando tenemos grupos de 15 personas no es de más evaluar qué tanto funcionó la asignación al azar. La segunda ventaja reside en que es posible analizar el puntaje de ganancia de cada grupo, la diferencia entre las puntuaciones de la preprueba
y la postprueba. Veamos el siguiente ejemplo. Diseño de preprueba, postprueba con grupo de control. Un investigador desea analizar el efecto de utilizar un DVD didáctico con canciones para enseñar hábitos higiénicos a los niños de 4 y 5 años de edad. Contamos con una pregunta inicial de investigación. ¿Los DVD didácticos musicalizados son más eficaces para enseñar hábitos higiénicos a los niños de 4 y 5 años de edad que otros métodos tradicionales de enseñanza? También contamos con una hipótesis de investigación. Los DVD didácticos constituyen un método más eficaz de enseñanza de los hábitos de enseñanza higiénicos a niños de 4 a 5 años que la explicación verbal y los libros impresos. 100 niños de 4 a 5 años de edad se asignan al azar a 4 grupos. 1. Un grupo recibirá instrucciones sobre hábitos higiénicos por medio de un DVD con caricaturas y canciones con duración de 30 minutos. 2. Otro grupo recibirá explicaciones de hábitos higiénicos de una maestra instruida para ello. La ilustración durará 30 minutos y no se permitirán preguntas. El tercer grupo leerá un libro infantil ilustrado con la ilustración de hábitos higiénicos. La publicación está diseñada para que un niño promedio de 4 o 5 años la lea en 30 minutos. Finalmente, 4. El grupo de control verá un DVD sobre otro tema durante 30 minutos. Los grupos permanecerán simultáneamente en 4 salones de clase. Todas las explicaciones, DVD, instrucción oral y libros contendrán la misma información y las instrucciones son estándares. Antes del inicio del tratamiento experimental, a todos los grupos se le aplicará una prueba sobre el conocimiento de hábitos higiénicos especialmente diseñadas para niños. Del mismo modo, se aplicará una vez que se haya recibido la explicación por el medio que les correspondió. El ejemplo se esquematizaría de la forma en la que se muestra a continuación. Diagrama del ejemplo de diseño preprueba, postprueba con grupo de control. Tenemos RG1, que es el grupo 1 aleatorio con una medición inicial 0/1, más la variable, en este caso el video didáctico para el grupo 1, y la medición final 0/2. El grupo 2, que también es aleatorio, tiene una medición inicial 0/3, la explicación verbal, que es la variable x/2, y la medición final 0/4. El grupo 3, también aleatorio, tiene una medición inicial 0/5, tiene una variable, que es la lectura del libro ilustrado, x/3, y finalmente la medición 0/6. Grupo 4. El grupo de control tenemos aleatorio, una medición inicial 0/7, no hay estímulo y nuevamente o finalmente una medición, luego también de ver un video pero de un tema diferente, 0/8. Las posibles comparaciones de estas comparaciones son: A. La preprueba entre 0/1, 0/3, 0/5 y 0/7. B. Las postpruebas entre sí para analizar cuál fue el método de enseñanza más efectivo, 0/2, 0/4, 0/6 y 0/8. C. El puntaje o ganancia de cada grupo, 0/1 frente a 0/2, 0/3 frente a 0/4, 0/5 frente a 0/6 y 0/7 versus 0/8. Y D. Los puntajes ganancia de los grupos entre sí. Al igual que en todos los diseños experimentales es posible tener más de una variable dependiente. Por ejemplo, intereses de los hábitos higiénicos, disfruto del método de enseñanza, entre otras. En este caso, las prepruebas y postpruebas medirán diversas variables dependientes. De ahí que veamos algunos posibles de estos resultados y sus interpretaciones. Los resultados tenemos: de la medición de 0/1 es diferente a 0/2, 0/3 es diferente a 0/4, 0/5 es diferente a 0/6 y finalmente 0/7 es diferente a 0/8. Pero encontramos que 0/2 es diferente a 0/4, 0/2 es diferente a 0/6 y 0/4 es diferente a 0/6.
La interpretación. Hay efectos de todos los tratamientos experimentales, incluso en el grupo testigo, pero son diferentes. Segundo resultado, tenemos que de la medición inicial 0/1 es igual a la medición de 0/3, igual que la medición 0/5, igual que 0/2, igual que 0/6, igual que 0/7, igual que 0/8. Pero 0/3 es diferente a 0/4. Interpretación. No hay efecto de x, la variable 1, ni x/3, que es la variable 3, pero sí hay efecto de x/2. Resultado 3. Tenemos que 0/1 es igual a 0/3, igual a 0/5, igual a 0/7, y 0/2 es igual a 0/4, igual a que 0/6, igual a 0/8. Pero 0/1, 0/3, 0/5 y 0/7 son menores que 0/2, 0/4, 0/6 y 0/8. La interpretación. No hay efecto de tratamientos experimentales, sino un posible efecto de sensibilización de la preprueba o la maduración de todos los grupos. Este es parejo y se encuentra bajo control. El tercer diseño es el diseño Solomon de 4 grupos. Solomon, 1949, propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores con 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la preprueba. A los 4 grupos se les aplica la postprueba. Los participantes se asignan en forma aleatoria. El diseño se le diagrama así. El grupo 1, aleatorio, tiene una medición inicial, tiene una variable y una medición final. El grupo 2, que también es aleatorio, tiene una medición inicial, no tiene variable y tiene medición final. El grupo 3, aleatorio, no tiene una medición inicial, tiene variable y tiene una medición final. El grupo 4, aleatorio, carece de la medición inicial, carece de variable y pero tiene una medición final. La ventaja de este diseño es que el experimentador tiene la posibilidad de verificar los posibles efectos de la preprueba sobre la postprueba, puesto que a unos grupos se les administra un test previo y a otros no. El cuarto diseño experimental es de serie cronológica múltiple. Los 3 diseños experimentales que se han comentado sirven más bien para analizar efectos inmediatos a corto plazo. En ocasiones el experimentador está interesado en analizar efectos en el mediano o largo plazo, porque tiene bases para suponer que la influencia de la variable independiente sobre la dependiente tarde en manifestarse. Por ejemplo, programas de difusión, de innovaciones, métodos educativos, modelos de entrenamiento, procesos de mejora de calidad o estrategias de las psicoterapias. Asimismo, en otras situaciones se busca evaluar la evolución del efecto en el corto, mediano y largo plazo. No solamente el resultado, también en ocasiones la aplicación única del estímulo no tiene efecto. Una dosis de los medicamentos o sustancias, como en el caso del selenio, un único programa televisivo o unos cuantos anuncios en la radio, etc. En tales casos es conveniente adoptar diseños con varias postpruebas o bien con diversas prepruebas y postpruebas, con repetición del estímulo con varios tratamientos aplicados a un mismo grupo y a otras condiciones. A estos diseños se les conoce como series cronológicas experimentales. En realidad, el término series cronológicas se aplica a cualquier diseño en el que se efectúen al paso del tiempo varias observaciones y mediciones sobre una o más variables, sea o no experimental, sobre que en este caso se les llama experimentales porque reúne los requisitos para hacerlo. En estos diseños se pueden tener 2 o más grupos y los participantes se asignan al azar. 5.
Diseños factoriales. En ocasiones, el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto que sobre las variables dependientes tiene la manipulación de más de una variable independiente. Por ejemplo, analizar el efecto que posee sobre la productividad de los trabajadores. 1. La fuente de retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo de parte del supervisor en persona, por escrito y por medio de los compañeros. Y 2. El tipo de retroalimentación positiva, negativa y negativa. En este caso se manipulan dos variables independientes. Bien, ¿qué es la validez externa? Un experimento debe buscar ante todo validez interna, es decir, confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez. Pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento. Además, es muy deseable que el experimento tenga validez externa. La validez externa se refiere a qué tan alcanzable son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como de otros participantes o poblaciones. Responde a la pregunta: ¿lo que encontré en el experimento a qué tipo de persona, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplica? Por ejemplo, si hacemos un experimento con métodos de aprendizaje y los resultados se pueden generalizar en la enseñanza cotidiana en las escuelas de educación elemental primaria del país, el experimento tendrá validez externa. Del mismo modo, si se generaliza en la enseñanza cotidiana de nivel infantil, elemental y secundaria media, tendrá una mayor validez externa. Así, los resultados del experimento sobre liderazgo y motivación que se extrapole a situaciones diarias de trabajo en las empresas, en las actividades de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluso en el entrenamiento de grupos de niños y jóvenes exploradores, así como lo cita Boy Scott, son experimentos con validez externa. La validez externa. A continuación mencionaré los más comunes. 1. Efecto reactivo o de interacción de las pruebas. Cuando la preprueba aumenta o disminuye la sensibilidad o reacción de los participantes a las variables experimentales y los resultados obtenidos para una población con preprueba no pueden generalizarse a quienes forman parte de esa población con preprueba. 2. Efecto interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental. Elegir personas con una o varias características que hagan que el tratamiento experimental produzca un efecto que no se daría si las personas no tuvieran esas características. A veces este factor se presenta cuando se reclutan voluntarios para la realización de los experimentos. 3. Efecto reactivo de los tratamientos. Artificialidad de las condiciones que se pueden hacer que el contexto experimental resulte atípico respecto a la manera en que se aplica regularmente el tratamiento. 4. Interferencia de tratamientos múltiples, que algunos tratamientos nulifiquen el efecto de otros. 5. Imposibilidad de replicar los tratamientos, cuando los tratamientos son tan complejos que no pueden replicarse en situaciones no experimentales. 6. Efectos de novedad e interrupción. Un nuevo tratamiento puede tener resultados positivos simplemente por ser percibido como novedoso, o bien lo contrario, tener un efecto negativo porque interrumpe las actividades normales de los participantes. 7. El experimentador, que genera alteraciones o cambios que no se presentan en situaciones no experimentales, es decir,
El tratamiento solamente tenga efecto con la interacción del experimentador. 8. Interacción entre la historia o el lugar y los efectos del tratamiento experimental. Imposibilidad de duplicar un experimento conocido en un contexto en particular. Tiempo y lugar. O que los resultados del experimento no puedan generalizarse a otros lugares o ambientes. Esaú, ¿cuáles son los contextos generales de los experimentos? En la literatura sobre la investigación se distinguen dos conceptos generales en los que llega a tomar lugar un diseño experimental, laboratorio y campo. Y así se habla de experimentos de laboratorio y de experimentos de campo. Los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna es eliminado, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas y no interesan. Hernández Sampieri, et al. 2013 y Cranos 2003. Los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. Herbert y Green 2012, Smith 2004 y Kerlinger y Lee 2002. La diferencia esencial entre ambos contextos generales es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en el que el ambiente es natural para los sujetos. Mayerly, ¿qué otros experimentos hay? Esaú, existen los cuasi-experimentos. Los diseños cuasi-experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. Solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que puedan tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Son grupos intactos. La razón por la que surgen de la manera como se integran es dependiente o aparte del experimento. Por ejemplo, si fueran 3 grupos escolares formados con anterioridad a la realización del experimento y cada uno de ellos constituye un grupo experimental, veámoslo gráficamente. Grupo A tiene 30 estudiantes, un grupo experimental con x1, que es la variable 1. El grupo B tiene 26 estudiantes, ese es el grupo experimental con x2. Y el grupo C tiene 34 estudiantes y es nuestro grupo de control. Otros ejemplos serían utilizar grupos terapéuticos ya integrados, equipos deportivos constituidos, trabajados de turnos establecidos o grupos de habitantes de distintas regiones geográficas que ya existen agrupados por zonas. Finalmente, nuestro grupo de exposición quiere mencionar los principales pasos que se dan en el desarrollo de un experimento. Primero, decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente el mejor experimento es el que incluye el mayor número de variables. Deben incluirse las necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder a la pregunta de investigación. Paso 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Paso 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. Paso 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil que nos interesa. Paso 5. En el caso en el que sean individuos, debemos reclutarlos, lo que implica ponerse en contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias, obtener su consentimiento e indicarles lugar, día, hora y persona con quien deben presentarse. Es conveniente además proporcionarles facilidades para que acudan al experimento, si se les puede brindar transporte, entregarles un mapa con los señalamientos precisos, etc.
También hay que darles las cartas a ellos, a las instituciones, para que pertenezcan y participen en el apoyo. Por ejemplo, en las escuelas, a los directivos, maestros y padres de familia, recordando su participación el día anterior a la realización del experimento. Las personas deben sentirse además motivadas a participar, por tanto resulta muy conveniente darles un regalo atractivo, simbólico, claro está. Por ejemplo, a las amas de casa productos básicos, a ejecutivos una canasta con 2 o 3 artículos, a estudiantes créditos escolares, como lo esperamos en el caso de nosotros, además de despedirles una carta de agradecimiento. Paso 6. Seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. El paso 7. Planear cómo vamos a manejar los casos o a las participantes con personas, elaborar una ruta crítica sobre lo que se va a hacer desde que llega al lugar del experimento hasta el momento del retiro. Paso 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. En el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Finalmente, el paso 9, aplicar las prepruebas cuando las haya, los tratamientos y las postpruebas. Muchas gracias.